negocios con Santiago Niño. Fusiones, adquisiciones y desfalcos ejecutivos capaces de hundir bancos o cajas de ahorros. Aboguen por los porros ahora que deudas se ahogan. Hagan tai chi o yoga, aumenta los recobros. De Wall Street de buena mañana se abre la sesión del Dow Jones, suena la campana. También saltan las alarmas, a ti te sube la tensión y se te jode el karma. 6 y 10 minutos de la tarde, 5 y 10 en Canarias. Santiago Niño, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo va eso? Bueno. Bueno, hemos estrenado año más preocupados por el paro de lo que estábamos ya. El último barómetro del CIS, publicado hoy mismo, avala esta preocupación. Son datos sociológicos, no los inventamos. El desempleo aparece como el principal problema para la ciudadanía. Lo citan el 78,5% de los encuestados, muy por delante de corrupción o fraude, que con un 40% no está mal, ¿no? Pero lo principal es el paro. Con lo cual, y con los datos de enero sobre la mesa, y ese discurso inicialmente pseudo-triunfalista y que luego se ha ido matizando, la pregunta de Santiago es muy clara. O sea, ¿se puede seguir destruyendo empleo? ¿Cambiaremos de tendencia en los próximos meses? Esta mañana alguien decía que empleo neto para la primavera. Bueno, no sé, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a ver, esta es la historia de los brotes verdes que cada 6 meses, desde el año 2010, nos están contando. A ver, ¿se puede destruir más empleo? A ver, masivamente, como hasta ahora se ha destruido, yo pienso que no. Bueno, es que no hay, ya no queda. Bueno, excepto que se produzca algún tipo de desastres. Yo qué sé, pues que una multinacional decida cerrar su planta con 2.000 trabajadores que tiene en España, claro. A no ser que sea algo así, yo sinceramente no creo. Claro, aquí hay una incógnita que sean los resultados de las auditorías que se publicarán ya no en noviembre, sino en octubre, no han adelantado un mes, el Banco Central Europeo de la Banca Europea. O sea, si estas auditorías muestran un panorama muy negativo, muy malo, esto tendrá implicación, evidentemente, sobre todo y también sobre el paro. Pero de momento yo creo que masivamente, como decía, paro no creo que se destruya mucho más. Ahora bien, lo que pasa es que el panorama que está quedando, o el panorama que va a quedar, vamos hacia una sociedad que las personas que conserven un empleo van a estar en una posición muy precaria. Recordemos que un dato que se ha difundido muy poco, en enero el 96% de los contratos nuevos firmados han sido a tiempo parcial o temporales. Entonces esto lo que nos está mostrando es que el empleo que quede, o sea, la gente que quede ocupada, gran parte de esas personas van a tener un empleo de una calidad muy baja, lo cual significa evidentemente una remuneración también muy baja. Es decir, tenemos una sociedad, o vamos hacia una sociedad, parece ser lo que llaman la nueva normalidad, es decir, muy escindida, ¿no? Por un lado, unas personas que más o menos tendrán un empleo, una mega élite que nos olvidamos de ella siempre, evidentemente. Luego unas personas que tendrán un empleo, otras personas que estarán precarias, y luego un 30% de población que estará flotando en medio de ninguna parte. El ejemplo más claro de ese perfil, iba a decir de futuro, pero casi de presente ya, pero de futuro también, de ese perfil laboral, empleo temporal, empleo precario, el ejemplo más claro sería el sector del turismo, porque ahí sí se está generando empleo, sí se mueve algo, ¿no? Sí está más dinámico, pero claro, ¿cuál es el perfil de esos empleos? Sí, pero es que además incluso el sector turismo, en proporción, es decir, si analizamos en proporción, cuidado, a los turistas centrados, y a los turistas alojados, en hoteles, en resorts, etcétera, etcétera. O sea, si lo comparamos, los turistas centrados con hace 10, 15 años, es verdad que el sector turismo está creando empleo, pero cada vez menos. En proporción, por favor, en proporción. Sí. Es decir, empleo que, como tú muy bien has dicho, Carlas, es temporal, es a tiempo parcial, etcétera, etcétera, o lo que llaman fijo discontinuo, se está de alguna forma reduciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, oye, mira, si en hacer las camas de este hotel antes se tardaban 6 horas, ya se tardan 7, pues mira, pues mala suerte. Y si esto significa contratar a 3 personas menos, pues son unos costes que bajan. ¿Me explico? O sea, un poco la idea es esta, o sea, y además, claro, con la cosa de que el sector turístico, ya lo hemos hablado aquí, es muy cíclico. Es decir, este año, llevamos 2 años beneficiándonos de la inestabilidad del Magreb y de Oriente Medio y tal,
Pero claro, ¿esto cuánto va a durar? Entonces, claro, esto es muy peligroso. Claro. Una pregunta, antes de saltar a la escena internacional, que tiene dos focos de atención muy interesantes. Pero aquí en España, y por lo que sugirió el presidente del gobierno este fin de semana en Valladolid, por lo que dijo en una entrevista al ministro Montoro sobre el IVA cultural, oye, ¿es posible bajar impuestos en las circunstancias actuales, sí o no? ¿Quién era Kissinger, no? Que decía, me encanta que me haya hecho usted esta pregunta. Me parece que era Kissinger. No lo sé, no me acuerdo. A ver, vamos, esta es la gran pregunta, o sea, ¿por qué esto se ha dicho? Esto lo ha dicho Montoro, lo ha dicho el presidente del gobierno. ¿Es posible bajar impuestos? La respuesta es claramente sí. Ahora la otra pregunta es ¿cómo? Bien, aun suponiendo que España crezca al 1%, tal y como dice, presume el gobierno, que yo creo que no, pero bueno, eso es otra historia. Aun suponiendo que crezca al 1%, recordemos que España tiene que bajar el déficit en picado. Y en segundo lugar, España tiene que pagar puntualmente unos intereses de la deuda pública. Con lo cual, la única forma de reducir impuestos es con recortes salvajes de gasto público. La única vía. Es decir, cosas como sanidad, educación, mantenimiento de carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, imposible. Si el gobierno quiere jugar a esto, evidentemente tiene mayoría absoluta, puede hacerlo. Bueno, pues vaya panorama. Dos escenarios internacionales, Irlanda y Grecia. Empecemos con Grecia. Hoy, yo no sé si esto es economía ficción o no, Bruselas plantea un próximo posible tercer rescate a Grecia, que podría consistir, atención, en una reestructuración de la deuda que amplíe el plazo de pago a 50 años. Sí. ¿Esto qué es? ¿Qué palabra podríamos utilizar? Ya no solo tirar el balón, patada adelante, patada a seguir. Bueno, esto es mucho más, ¿no? Esto es una hipoteca. Es decir, una familia, ahora ya no, pero una familia antes, en España, iba a comprar una vivienda y le hicieron una hipoteca a 45 años. Que yo sepa, es lo más a más largo plazo que se hizo en España, 45. Bueno, pues estos son 5 años más. O sea, esto es decir, mire usted, Grecia, venga para aquí. Mire, resulta que usted, evidentemente, no está creciendo nada, resulta que su economía está deshecha, resulta que usted ha bajado en 6 años el PIB del 25%, resulta que tiene un paro del 27 y pico por ciento, es decir, su economía está deshecha, pero claro, usted tiene que pagar, porque si no, aquí pues se crean tensiones que no convienen y la confianza se pierde en el euro. Usted va a pagar, pero va a pagar en 50 años, ahora va a pagar, pero en 50 años. O sea, de quita nada. De momento, parece que no. De momento parece que no. Esto sinceramente, o sea, esto es vender una moto, como se dice vulgarmente, es vender una moto, pero una moto sin ruedas y sin manillar, o sea, porque, a ver, esto es convertir a Grecia a una economía europea, pero claro, si decimos Malawi, pero claro, es que mucha gente no sabe ni situar Malawi en el mapa. Ya. Pero claro, pero Grecia, o sea, Grecia todos sabemos dónde está. Entonces, claro, una economía europea, miembro del euro, miembro de la OTAN, etcétera, etcétera, que quedar reducida a una hipoteca es muy fuerte esto. Sí, ya lo creo que sí. Bueno, y de Grecia a Irlanda. Hoy se sientan en el banquillo los 3 responsables del banco que arrastró a ese país hacia el rescate. Son 3 altos ejecutivos del Anglo-Irish Bank que están acusados de fraude, porque según parece inflaron el precio de las acciones de la entidad en 2008. Y todo eso en mitad de la concesión de créditos hipotecarios, dudosos, en fin, un follón. Pero que les juzgan. Sí. A ver, mira, Carlas, yo mi opinión personal, o sea, esta es una opinión personal mía de Santiago Niño, yo pienso que aquí, claro, hay que buscar cabezas de turco, o sea, porque a ver, los humanos somos unos bichos que nos gusta señalar con el dedo, es decir, tú tienes la culpa, ya lo hacemos desde pequeñitos y luego después no hacemos lo mismo, pero el estilo es parecido. Entonces, claro, hay que buscar culpables porque Irlanda de verdad es que está muy, muy mal, o sea, pero muy mal. Entonces, claro, hay que buscar culpables, porque la gente ha padecido muchos recortes, etcétera, etcétera. Bueno, y a estos 3 señores los van a sentar allí y seguro que algo les cae, pero segurísimo. Con lo cual darán carpetazo al asunto. Bien, si en Irlanda quieren sentar a alguien en el banquillo de los acusados y culpabilizar de su desastre bancario, tendrían que sentar al sistema. A todo el sistema tendría que sentar. Pero a todo, el sistema. Y también, evidentemente, al regulador del Banco Central de Irlanda. ¿Por qué? Vamos a ver. Si Irlanda llegó a aquella situación que llegó, que desencadenó un déficit del 12%, etcétera, etcétera, o sea, fue porque se permitió que se llegase.
Y recordemos que Irlanda era el tigre celta, Sí, sí, era, sí, era el sí, modelo a sí. imitar. Sí. Bueno, a ver, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, si Irlanda fue todo aquello, que no fue, pero bueno, si queremos creer que fue debido a cosas como las que hicieron estos tres señores a los que ahora se va a juzgar. Entonces, por favor, seamos honrados y no sentemos a esos tres señores solo. O sea, esos tres señores por descontado, sentémosles en el banquillo, pero sentemos a tropecientos más, Ya. a todo el sistema. Y esto evidentemente no se va a hacer. En Irlanda habría que sentar en el banquillo a todo el sistema. ¿Y en España, Santiago? Hombre, en España, vamos a ver, mira, Carlas, el otro día, el señor Francisco González, presidente del BBVA... Sí, pidió que se señalara a los culpables de la crisis. A ver, bueno, culpables, a ver, Responsables. yo cambiaría la palabra y diría responsables. Sí. Porque culpables somos todos. O sea, es decir, yo pienso Bueno, que pero culpables... en distinta proporción. Sí, sí, por eso yo hablaría de responsabilidad. Sentemos también en España, donde haga falta, a los responsables. Y bueno, y evidentemente no hace falta investigar demasiado. Simplemente mirando alrededor, en España hay unos que son más responsables que otros. Entonces, pues lo que pasa es que hay ciertas cosas que en España no se pueden decir. Pero analicemos cuántas cajas había hace 5 años en España, o 6, y cuántas quedan ahora. Entonces, a partir de aquí, sacaremos consecuencias, ¿no? Lo que pasa es que parece ser que hay cosas que son tabú, literalmente tabú, no se puede hablar de ellas. La imputación de Blesa por el tema de las preferentes, ¿te parece algo previsible, lógico, que entra dentro de lo...? Sí, pero, a ver, Carla, si preferentes y ¿cómo se llama esto? El otro, deuda subordinada. Pero se vendieron todos. O sea, pero si todos vendieron eso, Carlas. Es decir, que el señor Blesa será responsable de eso. De todas maneras, el señor Blesa tiene una defensa muy buena, que no creo que la utilice. El señor Blesa puede decir, oiga, gracias a lo que yo hice se creció lo que se creció. Porque esta es otra. Es decir, si España creció lo que creció fue porque se hizo lo que se hizo, un poco parecido a Irlanda. Entonces, claro, nuevamente lo mismo que el caso de los tres señores. Si se sienta el señor Blesa en el banquillo de los acusados, que no digo que tenga que estar o no tenga que estar, ostras, hay que sentar a muchísima gente más. Ya. Esta es mi opinión, evidentemente. Bueno, seguiremos pendientes de novedades y de acontecimientos. Y ahora en la segunda parte de esta cita semanal con la economía, pasamos como siempre de la...